pantalla? Sí. Listo, perfecto. Muy buenos días, estimados aprendices. Bueno, Instructor, sí, dime, Charo. yo tengo una compañera del SENA que ella también está en el curso, pero esta mañana a él le tocaba, ella entró y le salía sola, como si no estuviera recibiendo la formación. Entonces ella me dijo que sí la podía agregar a esta Esta mañana salió sola. para Mm, tomar la formación. Sí, claro, será. Tengo un momento. Sí, claro, dale. Invítala si sí. Bueno, Sino que yo esta mañana la hice a las de 6 a 8. ¿Esa en el 39? ¿cómo? ¿Esa es la ficha terminada en 39? La de ella, no sé. Déjenme ingresarla primero para ver. Ya le mandé el código para decir, el link para que entre. Ella me dijo esta mañana temprano y yo le dije, bueno, cuando me toque la hora yo le digo al instructor, pero no sé, ahora está desconectado. Esta mañana sí tuvimos sesión, ahí está la grabación, ahorita la comparto de igual manera. Pero bueno, entonces vamos a dar 2 minutos para ver si entra tu compañera. ¿Cómo se llama? Se llama María Ortega, Vamos a revisar. María Alejandra Ortega Suárez. María Alejandra Ortega Zabaleta. Sí, Sí, esta mañana, sí, claro, yo envié, esta mañana tuvimos, bueno, sesión, pero no importa, es lo mismo que vamos a implementar, como son 3 cursos, entonces se hacen por separado. ok. Bueno, muy importante también, bueno, si quieren vamos a ir arrancando de igual manera esta grabación, pero ven, ella también está en el WhatsApp, sí, me imagino que sí, o tampoco está Ella en me el... dijo que sí, ella me Bueno, dijo que sí, que ella la habían agregado a un grupo. Yo, anda, a mí no me han dicho nada y no me han agregado. Y ella me dijo, no sé, a mí me inscribieron, me metieron. bueno, eh, Pero va a sí, reportar, ella está bien. listo. No, no, no importa, pero aquí, bueno, aquí van a estar las grabaciones para el desarrollo de las evidencias. Te voy a explicar el manejo del curso como tal, para que lo tengas presente y lo puedas compartir con los que ya están aquí inscritos. Este curso se desarrolló a través de las TIC, mediados por las TIC. Este curso de Fundamento del Sistema de Gestión de Seguridad y el Trabajo está en modalidad presencial, no está en modalidad virtual. Entonces, en la región del Atlántico, el Centro de Comercio y Servicios desarrolló o se planteó este curso para que se pueda realizar a través de la modalidad virtual mediados por TIC. ¿Y qué es mediados por TIC? Pues va a ser la idea es utilizar herramientas como Team, ¿cierto? Y otras herramientas digitales para poder desarrollar el curso. Por eso no está en la plataforma Sayuna como normalmente se encuentran los cursos, ¿cierto? Tú has desarrollado, me imagino que algunos programas tecnológicos con el SENA, ¿lo has hecho? ¿O estás en modalidad presencial?
Sí, sí, yo en el SENA tenemos varios cursos a mediados, sí. Ah, bueno. Entonces, pero bueno, se creó se creó un grupo a través de Team, ¿cierto? Y estás en el fundamento su número 40, pero este se creó a través del correo institucional del SENA. Y ahorita, pues, trae inconvenientes porque la mayoría de correos que se establecieron fueron correos personales y es muy complicado ingresar a través de esta herramienta porque piden un resto de accesos por ser institucional. Entonces, aquí en el TINT, perdón, se establecieron las tareas para que ustedes puedan ingresar y poder desarrollar todo lo que es el trabajo de clase y eso. Pero, como te comenté, tiene inconvenientes para poder ingresar y entregar las actividades de aprendizaje. Por eso planteé o desarrollé esta herramienta que es a través del Padlet. Si puedes ingresar ahora, perfecto para que lo vayas revisando. Y en él van a estar todo lo que es el material de apoyo, que es el que vemos acá a mano izquierda en la primera columna. Aquí vamos a revisar algunas normas como tal, ¿cierto? Algunas guías que se puede apoyar de ello para poder realizar cada una de las actividades. Tenemos las grabaciones de las sesiones de conferencias web, aquí tenemos de la semana 1 y la semana 2. Normalmente el primer día de cada semana se va a establecer toda la parte teórica y el resto de días a la misma hora, con el mismo link de esa semana, se va a establecer sesiones de seguimiento o de consulta, ¿listo? Entonces vaya a estar activo en esta hora, en este transcurso del tiempo, para que puedan preguntar todo con respecto a la evidencia a entregar. Entonces hoy vamos a hablar todo lo de que la parte teórica y la explicación como tal de la evidencia entregada. En esa semana estuvimos revisando lo que es un análisis de caso. Entonces está aquí la semana 1, análisis de caso, está aquí la columna, y aquí podemos revisar todo lo referente al caso a leer. Damos clic y aquí nos presenta el caso que vamos a leer, ¿cierto? Es un caso de una empresa de confecciones, la moda SAS, dedicada a la producción de prendas de vestir. Entonces, la idea es leerlo, podemos leerlo sobre la misma herramienta como tal, o podemos descargarlo si queremos, ¿listo? Entonces, ¿qué es el primer caso? Es leer el caso, son las indicaciones, leer el caso propuesto, identificar qué normas se están infringiendo en el caso, según lo explicado en la grabación de la semana 1, ¿listo? Proponer un plan inicial de acciones correctivas, ¿cierto? Y participación o retroalimentación en el foro. Entonces, todo está explicadito de una forma muy sencilla. Aquí tenemos normas infringidas. Si quiere, la plantean acá, no hay ningún problema. Aquí hubo un compañero, Alexis, que identificó las normas infringidas y aquí hizo su participación. ¿Qué es? La primera evidencia es un plan de acción. Entonces, ¿qué nos dice? Cada aprendiz debe proponer un plan corto de mejora mínimo de 3 acciones, ¿cierto? Implementar capacitaciones, establecer una matriz, designar responsable. Eso es un ejemplo de esos planes de acciones que se pueden establecer para esas normas infringidas encontradas en el caso. Pero ¿cuáles son esas normas infringidas? Yo lo expliqué muy bien en este para que lo puedas tener en cuenta. Por lo menos este compañero dice elaborar y divulgar las políticas en seguridad y salud del trabajo. ¿Qué normas infringidas se encontró? Políticas de seguridad no existen, políticas firmadas ni divulgadas, según el decreto. No existe una evaluación de riesgo. Entonces, esto lo identificó Alexis en este trabajo y lo estableció como un plan inicial de acción. ¿Listo? Puede ser un documento entregado como PDF o puede ser una participación aquí mismo en esta columna del plan inicial. De igual manera, hay un foro de retroalimentación, es comentar sobre cuáles fueron las normas infringidas y qué planes de acciones fueron tomadas en cuenta. Entonces, la idea es responder a este foro de retroalimentación. Eh, Cada uno de ustedes hacer una pregunta, resaltar un aspecto positivo de sus compañeros, ¿cierto? Terminar con una pregunta o una sugerencia de mejora y o relacionarla con su propia experiencia o conocimiento. Entonces, aquí va el foro. Serían dos actividades de aprendizaje.
en dos evidencias en esta primera semana, que es la actividad de aprendizaje. ¿Listo? En esta segunda semana ya es sobre la inspección virtual, un enfoque crítico en seguridad en el trabajo. Hay un video que también lo podemos visualizar, ¿cierto? Es un video de 30 minutos donde aparecen varios casos, donde la APU es un colaborador, un trabajador, donde presenta varias situaciones o factores de riesgo expuestos a varios contextos, como varias zonas de trabajo. Debería revisar y hacer esas inspecciones en el cual NAPU tiene interacción. Entonces también aquí me explica de cómo poder desarrollarlo y presenta un documento. Aquí tenemos una tabla, un Excel sobre un formato de inspección. Es un formato muy completo de inspección, donde yo planteo también un ejemplo para que lo tengas en cuenta, donde hay que diligenciar unos datos. Esto también lo explico en la segunda sesión. Entonces, en la segunda sesión también está explicado toda la parte de inspección virtual. Entonces pueden revisar también paso a paso. Aquí ya explico un poco, ya dentro de la parte teórica. Actual, sobre la inspección. Ahorita la actual. La idea es que lo revisen y puedan responder cada una de estas preguntas. ¿Qué vamos a hacer acá en esta segunda semana? Vamos a iniciar, revisar el video, registrar los hallazgos, ¿cierto? Que encontramos. Podemos utilizar este formato que tenemos acá, o podemos utilizar el formato que encontramos aquí en la guía técnica colombiana, la norma técnica colombiana, la 4114. En ella también podemos encontrar un formato de inspecciones. Podemos utilizar este, muy sencillo, o podemos utilizar el otro que tenemos acá para encontrar esos hallazgos, ¿cierto? Entonces, ¿qué nos dice? Analizar el video, identificar los peligros, condiciones inseguras o fallas de control, registrar los hallazgos en formato de inspección, ¿cierto? Anotar al menos 5. La idea es encontrar entre 3 y 5 hallazgos o condiciones de peligros o condiciones inseguras. Elaborar un plan de mejora de esas acciones con acciones preventivas o correctivas, ¿cierto? La idea es proponer una acción de mejora por cada hallazgo. Si son 3, pues 3 planes de acción, 3 acciones. Y la idea es entregar ese informe escrito, adjuntarlo a través de un documento aquí mismo. ¿Y cómo lo adjunto? Es muy sencillo. Nosotros vamos al más de que está aquí, este más que vemos acá, este más. Si queremos adjuntar este plan, vamos al más, le damos más. Aquí tenemos para cargar un archivo, para cargar un enlace, para cargar una imagen en tiempo real. Si me quiero tomar una foto, pues la cargo a través de acá. O una imagen que tengo guardada, la puedo cargar. Entonces, para cargar un documento, le doy aquí a cargar. Y automáticamente se me abre el ordenador donde tengo eh, documento que voy a cargar, lo selecciono y lo adjunto, ¿cierto? Y adjunto el documento, me recién encuentro por acá un documento, digamos, lo adjunto, le doy a abrir, entonces él automáticamente me va cargando el documento que voy a cargar, ¿cierto? Y me aparece acá, digamos, el nombre del documento en el cual ya aparece cargado. La idea es que le dé un nombre, digamos, actividad de aprendizaje 2, informe, digamos, informe, presentación, inspección visual, ¿cierto? Y la idea es que coloques tu nombre, digamos, Sharon, y número de ficha, ¿cierto? Y ficha eh, 40, listo. Ficha tal que termina en 40, porque tenemos 3 fichas. Estamos manejando la 39, la 40 y la 44. Y esta es la número 40, ¿listo? Y le das a enviar. A la de enviar, pues se carga automáticamente, mire, debajo de la casilla, en la columna del informe que quisiste enviar, se carga el documento como tal, ¿listo? Y así se va a cargar cada uno de las evidencias a presentar, ¿listo? Esta es la forma como vamos a cargar nosotros cada una de las evidencias.
Participación en el foro también se hace de la forma normal, se hace se responde a la pregunta y esperamos que otros compañeros participen para poder retroalimentar la participación. ¿Cómo se retroalimenta? Igual, cuando alguien responde, abajo hay una opción donde dice responder al comentario del su compañero, por lo menos acá, me respondió. Si quieres otro comentario, respondemos aquí en el comentario. Y es una forma muy sencilla de poder utilizar esta herramienta. Ya en esta semana 3 vamos con construyendo una matriz de riesgos o una matriz de identificación de peligros y valoración de los riesgos. Y en esta consiste en desarrollar una matriz que vamos ahorita a explicarla, de cómo vamos a desarrollarla, y es esta matriz que vemos acá. ¿Listo? Esta es la matriz que vemos acá, y también tenemos un cuestionario de 10 preguntas que es muy sencillo. Nos paramos sobre el cuestionario, le damos empezar, va a hacer clic, le damos el nombre y el número de ficha. ¿Listo? El número de ficha está en la información inicial de cada WhatsApp o en los correos que te llega, también aparece el número de ficha. El número de ficha es el de usted, el tuyo, el de el grupo es el 334-7140. ¿Sí? Tenemos 3 fichas, tenemos el 334-7139 y el 334-7144. ¿Listo? Y es muy sencillo, ya después de que terminemos las 10 preguntas, le damos enviar y automáticamente me llega a mí la respuesta de esas evaluaciones. ¿Listo? Muy bien. Perfecto. Preguntas, dudas o inquietudes con el manejo del Padlet. El Padlet tienen acceso total del Padlet. Están creados por grupos, por la ficha 39, la ficha 40 y la ficha 44 en el WhatsApp. Como les comenté, es complicado el ingreso a través de la herramienta de Teams en el equipo, entonces por eso se creó ese panel para que puedan enviar la información de forma correcta. ¿Listo? Y no tengamos inconveniente y yo pueda revisar sus evidencias también de forma correcta y poderle darles la calificación y así poder obtener el certificado eh, sobre este curso. Entonces me gustaría saber si tiene alguna pregunta e inquietud con esta herramienta. Ahí está el link en el WhatsApp de cada uno, pueden ingresar en cualquier momento. Como les comenté, hoy vamos a tener la parte teórica, toda esta semana a esta misma hora voy a estar conectado para la parte de consulta, dudas e inquietud que tengan con respecto. Sí, Magdali. Sí, profe, yo tengo una duda. Es que yo entré al Padlet, pero no supe cómo subir los archivos, o sea, los trabajos. Ahí yo Bueno, me mira, perdí. revisemos acá. Cada uno tiene una columna específica con un título. Tenemos en la semana 1, tenemos ese es cuando no aparece actividad de aprendizaje 1, evidencia 1. Ahí es donde nosotros vamos a subir las evidencias correspondientes. En las otras columnas, pues son columnas informativas. ¿Listo? Por lo menos aquí hubo un compañero, Alexis, pues que él me planteó, la identificó aquí la norma, me parece perfecto, no hay ningún problema. Pero la idea es que se plantee, se identifique acá y se suba el plan de acción de una vez con cada hallazgo encontrado. ¿Cómo vamos a subir una evidencia? Por lo menos en este caso, aquí se puede plantear aquí mismo, se puede escribir el plan de acción aquí mismo o se puede subir un archivo. ¿Cómo subir un archivo? Doy acá, en el más, escribo lo que digamos, si quiero plantearla aquí mismo en la columna, entonces planteo solución solución de la actividad de aprendizaje 1. Digamos, un ejemplo. Si lo quiero escribir, entonces comienzo a escribir toda la información acá para la solución. O si quiero subir un archivo, doy aquí en donde dice cargar, aquí en ese panel que vemos acá, le doy cargar, entonces le doy clic para cargar el archivo, automáticamente se me abre una ventana de mi ordenador, ¿cierto? Digamos, digamos que este es el archivo que quiero cargar, lo voy a abrir para que cargue, entonces él automáticamente va cargando. Y el archivo va cargando, veamos que van 24, 81, si vemos que
llega al 100% y ya cargó mi archivo que quiero cargar, ¿cierto? ¿Qué hago yo? Es importante que le coloquen su nombre. A veces, cuando voy a subir un archivo inicialmente, aparece que le coloque mi nombre. Entonces, la idea es que le coloque el nombre completo. Pero de igual manera, si quiero colocarle aquí el sujeto, le coloco el título del documento y abajo le puedo colocar el nombre como quieras. La idea es que pueda identificar quién es o en el trabajo le haga una portada. Ya después de tener mi información acá o mi archivo cargado, como lo acaban de ver, le doy a enviar. Al darle a enviar, mire que automáticamente ya se me carga mi documento o mi solución de la información que estoy pidiendo acá. ¿Sí ven? Y así pasa con cada una de las columnas. Cada una de las columnas donde voy a subir información tiene un más en donde voy a subir información. Aquí no me sube nada porque solamente es descripción de la actividad, no es necesario que suban nada debajo de la columna, solamente suben información o la evidencia debajo de cada columna donde dice actividad de aprendizaje tal, ahí se va a subir información. Y aquí, pues bueno, ya doy mi retroalimentación, mi calificación, se la daré, la idea es de forma personal, ¿cierto? Lo más correcto, o la idea es revisar si tiene alguna sugerencia o algo para corregir, pues ya le daré esa información a cada uno de ustedes. Y aquí se sube la información, o si ven que la retroalimentación es correcta, pues no hay ningún problema, le doy mi calificación aquí al final, ¿listo? Entonces, esta es la forma como vamos a subir la información, ¿listo? De esta manera. Ah, Tanto listo. evidencias como Ok, participación en doctor, gracias. la manera como participar, le doy un más acá. Y entonces le digo, ¿cuál es la pregunta de este foro? Me dice, ¿cuáles fueron las normas infringidas? Entonces yo empiezo a coloco primero mi dato personal si quiero colocar o participación en el foro. Entonces coloco mis datos personales acá, si quiere el nombre y comienzo a comentar, a participar. Estoy participando, ¿listo? Y le doy a enviar. Siempre le doy a enviar, entonces automáticamente ya carga mi información con mi nombre personal sobre el foro. ¿Listo? Y así sucesivamente. Esa semana tenemos esta matriz para desarrollar y tenemos un cuestionario. ¿Y cómo responder ese cuestionario? Pues damos clic sobre la columna y automáticamente mire que nos direcciona al cuestionario. ¿Qué hacemos? Datos básicos, nombre completo. Nombre completo, traten de escribirlo completo, no Diana Marcela. No, Diana Marcela, no sé, Pepito Pérez, Diana Marcela Cuevas, Diana Marcela. Nombre completo. ¿Listo? Y el número de la ficha. ¿Qué número de ficha son ustedes? El número de la ficha es este, el 334-7140. Es el mismo que aparece en el WhatsApp. ¿Listo? Entonces, nombre completo, número de la ficha y le da siguiente. Al darle siguiente, pues ya empieza la evaluación. Son 10 preguntas muy sencillas, muy fáciles y muy chéveres. Seguro la vamos, todo el mundo va a sacar 100 por ¿listo? Bueno, y así vamos a enviar la evidencia. Mire que ya vamos 2 semanas y yo estoy preocupado porque hay varios inscritos, varios agregados al WhatsApp, pero bueno, que no hay pocas preguntas. Estos cursos son certificados, son los mismos cursos, como cuando tienen un certificado del SENA, así. La van a descargar, se descarga de la plataforma de Sofía Plus, ahí donde siempre descargan sus certificados, ahí les va a llegar, ahí van a estar. ¿Listo? Que a veces piensan que porque no está en Sayuna, no, no, no. Son mediados por TIC, ¿listo? Y eso lo maneja el Centro de Comercio y Servicio y la Región del Atlántico. Entonces, mire que todos los correos que le llegan a ustedes es a través del correo institucional, ¿cierto? A través del sena.edu.co, ¿cierto? Muy bien. Bueno, Profe, bien. y el certificado sería un complementario. Sí, exacto, es como un complementario. Esos son cursos complementarios. Son cursos complementarios. La idea es Ok. que puedan terminar en la ruta que se les presentó al comienzo, que son 3 cursos. Miren, les muestro, la tengo por acá, si pudieron visualizar el, el flyer, ¿dónde están? El flyer, sí. Un flyer que se les presentó, no sé si lo pudieron ver
o tuvieron la oportunidad de verlos, les compartió. La idea es que puedan complementar esta ruta de formación, que es el de fundamentos, el de desarrollo de acciones encaminadas a la bioseguridad y el de condiciones de estilos de vida saludable. ¿Listo? La idea es que lo puedan complementar. ¿Listo? Si no es este año, la idea es que se continúe por el otro año y puedan complementar esos cursos. Ya sus datos están aquí en la base de datos. La idea es volver a enviar la información. Pero lo más lógico es que terminemos, la idea es poder terminar esos 3 este año. Vamos a ver que todo se pueda, entonces es poderlos desarrollar, ¿listo? Vamos en el primero, que es Fundamentos del Sistema de Gestión de Seguridad en el Trabajo, que son 40 horas, ¿listo? Muy bien. Y toda esta información, normalmente cuando uno entra a Sofía Plus, certificado general, ahí van a encontrar sus certificados. Muy bien. Bueno. Entonces, vamos a dar inicio a esta parte teórica. La idea es que ustedes tengan conocimiento de cómo se construye esta matriz, que es una herramienta muy, muy fundamental. Les recuerdo, bueno, ¿cuál es la agenda? Pues vamos a hablar sobre unos objetivos de la sesión, que es una matriz de riesgo o matriz de identificación de peligros y valoración de riesgos. Una explicación de la matriz como tal, vamos a explicar a fondo cómo se desarrolla una matriz, ¿cierto? Y por último, la instrucción para la actividad en el panel que tenemos, que vamos a trabajar. Bueno, para los que no me conocen, voy a presentarme. Bueno, mi nombre es Ronald Sosa McMahon, soy el instructor encargado de impartir estos cursos. Bueno, hay varios instructores que están impartiendo estos cursos, hay varios cursos, más o menos hay unos 7 cursos sobre fundamentos que están desarrollándose en este mismo tiempo. Bueno, ese es el correo institucional por el cual se pueden comunicar conmigo, es a través del correo rsosa@sena.edu.co. Mire que es un correo institucional. Cualquier información se pueden comunicarse a través de ese correo o a través del WhatsApp, si es de forma inmediata. Yo normalmente siempre estoy conectado, porque aparte de estos cursos, estoy en titulado virtual. Normalmente son cursos de programas de técnicos y tecnológicos. Entonces, siempre estoy conectado, hasta mi celular siempre está en línea con el correo, entonces siempre me llega información de manera inmediata o a través del WhatsApp, ¿cierto? La idea es que por favor terminemos estos cursos de forma eh, desarrollemos la evidencia sin necesidad de que se nos acumule tanta evidencia y después al final estemos acumulados de un resto de evidencia. Pero es una evidencia muy sencilla, es muy chévere de desarrollar. Eh, Creo yo que de pronto, viendo el video y mirando la información que tenemos aquí en el PAL, podemos desarrollarla eh, de una forma, digámosle, rápida, digámoslo así. Entonces, no desaprovechen esta oportunidad, terminémoslo completo, mandemos la información. Si necesitan alguna guía de pronto adicional de cómo desarrollar la evidencia, pues bueno, yo les puedo compartir para que la puedan tomar en cuenta. ¿Listo? Entonces, nada, ya saben, estamos en el tanto, voy a estar pendiente y bueno, espero puedan también continuar con esta participación. Veo que se conectaron un poco más hoy. De pronto están un poco, porque el curso arrancó como de una manera inmediata, así de golpe, y a veces uno le cuesta adaptarse y acoplarse un poco. Pero la idea es que toda la información la pueden encontrar en el Padlet y en el WhatsApp, se pueden comunicar conmigo sin ningún inconveniente. ¿Listo? Bueno, bueno. Bueno, hoy daremos un paso clave en nuestro proceso de aprendizaje, dice la construcción de la matriz de riesgos. Esta herramienta nos permitirá organizar, valorar, priorizar los peligros identificados durante la inspección virtual, reconociendo que no todos tienen la misma gravedad ni la misma probabilidad de ocurrencia. Entonces, con el apoyo de la metodología de la Guía Técnica Colombiana, la GTC 45, podremos
transformar la información obtenida en un instrumento de gestión que sirva para orientar decisiones preventivas dentro de la organización. En otras palabras, pasamos de la pregunta ¿qué riesgos existen en el lugar de trabajo? A la pregunta ¿qué riesgos son los más críticos y cómo debemos controlarlo primero? Bueno, hay una pregunta al final que nos pone a reflexionar, que nos dice ¿qué creen que es más importante? ¿Identificar todos los peligros o valorar cuáles tienen mayor riesgo? Bueno, entonces, en esa primera parte del curso, a nosotros ¿qué vimos? Aprendimos a reconocer la importancia del sistema de gestión de seguridad de salud y trabajo. Eso lo vimos en la semana 1. Aquí exploramos lo que fue el marco normativo, ¿cierto? Hablamos de la ley 1562, del decreto 1072 y de la resolución 312. Lo importante es que ustedes la puedan revisar. Ahí están los videos. Comprendimos que el cumplimiento normativo no es solo una obligación legal, sino que también una garantía de protección, ¿cierto? Para los colaboradores o trabajadores. Ya la segunda semana desarrollamos una actividad de inspección en la que identificamos los peligros y condiciones inseguras a través de un video, ¿cierto? Sobre entornos laborales. Allí pues descubrimos que los riesgos no siempre son evidentes a simple vista y que muchas veces surgen de la interacción entre personas, equipos y procesos. Pero hoy, bueno, hoy vamos más allá, vamos a analizarlos y de forma ordenada mediante la matriz de identificación de peligros y valoración de riesgos. Esta herramienta, recuerden, es una herramienta muy importante porque no solo, o porque no todos los peligros son iguales, ¿cierto? Algunos son más graves, otros ocurren con mayor frecuencia, ¿cierto? Entonces la guía técnica colombiana, la GTS 45, nos da una metodología clara para convertir esas observaciones en una matriz práctica que ayuda a cualquier empresa a decidir qué riesgos atender primero y qué medidas implementar para proteger a cada uno de nosotros como colaboradores. Entonces la pregunta que nos dicen, ¿qué creen que es más importante en seguridad y en el trabajo? ¿Identificar todos los peligros posibles o valorar cuáles de esos peligros representan mayor riesgos? ¿Cuál creen que es más importante? Identificar todos los peligros, porque así se van a dar, o sea, pueden evitar los que tienen menos riesgo, se pueden evitar enseguida y enseguida ahí se van a ver los que tienen mayor riesgo, porque lo están identificando todos y no van a dar menoridad a ninguno de los dos, Bueno, creo yo. la razón. No, mire que identificar todos los peligros es fundamental, ¿cierto? Para tener un panorama completo. Exacto, como lo que dices. Pero recordemos que valorar, también lo dijiste implícitamente, para valorar el nivel de riesgo es lo que permite priorizar esas acciones. Entonces, asignar recursos o proteger de manera más efectiva a los colaboradores. Y aquí es importante los dos. Entonces, entenderemos que ambas etapas son complementarias, ¿cierto? Y forman parte del ciclo de prevención dentro del sistema de gestión de seguridad en el trabajo. O sea, ambas se complementan. Para poder darle una valoración, debo identificarlos. ¿Listo? Entonces, es fundamental tanto una buena identificación como una buena valoración para saber cuáles son los riesgos, o cómo priorizar esos riesgos y cuál darle mayor valor y atención. ¿Listo? Perfecto. Objetivos de la sesión, bueno, comprender el concepto y utilidad de la matriz de riesgos en el sistema de gestión de seguridad en un trabajo. La idea es, al finalizar, que ustedes deban ser capaces de entender qué es una matriz de riesgos, para qué sirve dentro del sistema de gestión de seguridad en el trabajo y cómo se convierte en una herramienta fundamental para planear esas acciones preventivas, para priorizar recursos y fortalecer la cultura del autocuidado en las organizaciones. Aprender a aplicar la metodología de la Guía Técnica Colombiana, la GTC 45, para identificar peligros y valorar los riesgos. Bueno, aquí
Ustedes conocerán el paso a paso de la metodología propuesta en la guía. Y ahorita más adelante la voy a mostrar para que la tengan en cuenta. Esa misma guía está en el material de apoyo en el Padlet, ahí la pueden encontrar. Entonces aquí es utilizada, la verdad es como un referente para la gestión de esos riesgos, ¿cierto? Como la misma nombre lo dice, es una guía, no es de carácter obligatorio que vamos a utilizarla, pero es la que más se utiliza, la que más nos apoyamos para la realización de la matriz como tal. Entonces el objetivo es aprender a reconocer los distintos tipos de peligros, ya sean físicos, químicos, biológicos, ergonómicos, ¿cierto? Y a asignarles una valoración objetiva que nos permita medir la probabilidad y la consecuencia de un posible incidente. Por tercero, tenemos desarrollar competencias para proponer medidas de intervención y control. Entonces, el objetivo no se limita a identificar el riesgo, ¿cierto? Sino que ustedes sean capaces de plantear soluciones, o sea, medidas de eliminación, ya sea de sustitución, de control de ingeniería, de administrativos, o de uso de equipos de protección personal. Entonces, se busca es que ustedes adquieran habilidades prácticas para sugerir esas intervenciones viales y alineadas con la normativa vigente. Por último, tenemos elaborar una matriz aplicable a diferentes sectores, ¿cierto? La idea es que finalmente se debe aplicar lo aprendido en un caso práctico de un sector productivo específico. De esa forma, pues comprobar que la metodología no es teórica, sino que se puede adaptar a las realidades tan diversas como en una planta de alimentos, en una obra de construcción, una oficina administrativa. Se puede aplicar a cualquier contexto esa matriz. Esto pues le dará una herramienta para poder desempeñarse en distintos entornos laborales con criterios tanto técnicos como preventivos. Entonces, ¿qué es una matriz de riesgos? Algunas de las damas presentes o aprendices han trabajado con una matriz de identificación de peligros y valoración de riesgos. ¿O han tenido contacto, la han visto, la han presentado, se la han socializado? Sean Sí, nosotras en escena nos han hablado de la matriz de riesgo. ¿Y qué sabe de ella, Charlotte? ¿La han hablado, pero la han ¿Cómo? socializado? ¿Le han explicado el ¿Cómo? por qué, para qué? ¿Le han ¿Me puedes explicado, repetir? le han explicado el por qué, el para qué de la matriz? Sí, bueno, lo que yo había entendido es para prevenir los riesgos y, o sea, o sea, prácticamente como valorar los que están los de mayor riesgo y los que no son tan peligrosos. O sea, prácticamente valorar todos los No, sí, exacto, perfecto. peligros en Entonces, caso mire, que no. exacto, la idea es una herramienta muy importante en el sistema como tal. Entonces, una matriz de riesgo es una herramienta del sistema que permite organizar todos los peligros presentes en el lugar de trabajo, ¿cierto? Evaluar el nivel de riesgo de cada uno y establecer prioridades para tomar acciones de prevención y control. ¿Sí ves? Entonces, una matriz de riesgo es una herramienta fundamental en la gestión de seguridad en el trabajo. Se utiliza para identificar, para evaluar, mire, identificar, evaluar y priorizar los riesgos asociados con los diferentes peligros en el lugar de trabajo. ¿Listo? Diferentes peligros, hay diferentes peligros en el lugar de trabajo. Además, en una actividad, en una tarea, se pueden presentar diferentes peligros. Entonces, una matriz de riesgo efectiva debe ser clara, debe ser actualizada, debe ser detallada, ¿cierto? ¿Cuándo debo actualizar una matriz de riesgo? ¿Quién me responde eso?
Creo que tiene un tiempo, pero cuando, o sea, pasa algún problema o es grave la situación que pasa y tienen que cambiarlo, o sea, el nivel de riesgo es, o sea, pasa una medida que se sale de las manos, entonces tienen que cambiarlo o actualizarlo en instante. Exacto, ese es uno de los casos que se puede actualizar. Cuando ocurre un evento no deseado y está dentro de la matriz y no se cumplió con esas medidas que teníamos, entonces hay que actualizarla. O cuando se presenta otro evento no deseado y no se identificó en la matriz, hay que actualizarla. Cuando se establece otra normativa, cuando se sale otra ley, otra resolución, o sea, hay que actualizarla. Cuando se cambia un proceso dentro de una organización, se actualiza la matriz. Cuando se cambia una actividad, se actualiza la matriz. Entonces, hay que actualizarla cada vez que haya un cambio significativo o un cambio dentro de algún proceso, alguna actividad, alguna tarea, alguna norma, ¿cierto? Se actualiza. Entonces, una matriz de riesgo efectiva debe ser muy clara, o sea, clara que todos los colaboradores, dependiendo de su nivel, la puedan entender qué es lo que me está evidenciando la matriz. Debe ser actualizada, lo que acabamos de mencionar, y debe ser detallada. Debe estar detallada de forma en que pueda darle una prioridad y unas medidas muy significativas, capaz de también de evaluarse cuantitativa y cualitativamente y de ser adaptable a diversas necesidades de la empresa, a todos los contextos, a todas las zonas de la empresa. Entonces, esas características facilitan la identificación y control de los riesgos, promoviendo así un entorno de trabajo mucho más seguro y saludable. Entonces, componentes principales de una matriz. Eso es en forma general. Identificación del peligro, pues es el primer paso y consiste en reconocer cualquier situación, condición, sustancia, proceso o práctica que pueda causar daño. Ejemplo, no sé, una máquina sin guarda, algunos químicos mal almacenados, una mala postura al trabajar sentado, ¿cierto? Un ruido excesivo, eso es un peligro, entonces la idea es identificarlo. La valoración del riesgo, bueno, aquí ya hablamos de probabilidad de consecuencia. Aquí hablamos que una vez identificado el peligro, pues debemos analizar, o sea, la probabilidad, o sea, qué tan posible es que ocurra un accidente o una enfermedad por este peligro. Ya puede ser baja, media o alta. Y la consecuencia es si ocurre, es qué tan grave sería el daño. Leve, moderada, grave o mortal, ¿cierto? Entonces, aquí ya determinamos su valoración. Entonces, multiplicando estos dos factores, pues obtenemos un valor que refleja la magnitud del riesgo. El nivel de riesgo, bueno, determinamos si es aceptable, si es moderado, si es alto, si es crítico. Entonces, según el resultado, el riesgo se clasifica en esos niveles. Cuando es aceptable, no requiere acciones inmediatas, solo un control periódico. Cuando es moderado, pues bueno, se necesita un seguimiento, algunas medidas de mejora. Cuando es alto, pues requiere ya medidas de controles urgentes. Cuando es crítico el nivel de riesgo, bueno, aquí es obligatorio, si es necesario, detener la actividad hasta que se tomen esas medidas de control como tal. Y ya las medidas de control, bueno, una vez clasificado el riesgo, se deben proponer acciones concretas de prevención o mitigación. Y aquí hay unas medidas que es eliminar el peligro, sino sustituir por algo menos riesgoso, sino algunos controles de ingeniería, sino establecer unos controles administrativos, o si no, por último, o por última instancia, el uso de elementos de protección. Pero ahorita más adelante vamos a hablar sobre esos controles. ¿Y qué beneficios traen para la empresa? Bueno, la matriz trae una prevención que ayuda a anticipar a los accidentes antes de que ocurran, ¿cierto? También importante el cumplimiento normativo. Es un requisito exigido por la legislación colombiana, tanto en el decreto 1072, en la resolución 312 del 2019. También reducción de accidentes y enfermedades al priorizar yo los riesgos pues, más graves, pues se disminuye las incapacidades y costos asociados a esos tipos de accidentes.
Mejora la productividad, pues un ambiente seguro genera confianza y bienestar en los colaboradores. Y también una cultura de prevención, pues fomenta la participación activa de todos en la identificación y control de los riesgos. Bueno, aquí tenemos ya un esquema de cómo sería una matriz de identificación de peligros y evaluación de los riesgos según la Guía Técnica Colombiana, la GTC 45. ¿Cierto? Tenemos unas columnas en las cuales nosotros debemos identificar para poder tomar unos planes de acciones con respecto a los peligros o riesgos identificados. ¿Y cómo lo vamos a desarrollar? Bueno, vamos a empezar. Vamos a empezar con el proceso. Entonces, aquí empezamos con el proceso. ¿Y aquí qué se pone en esa columna? Pues se describe el proceso o área de la empresa donde se está evaluando. ¿Cierto ejemplo? En el área o en el proceso o área de producción o en la bodega o en una oficina administrativa. Luego viene el zona o lugar, que es el sitio físico específico donde ocurre la actividad. Ejemplo, digamos, área de soldadura en el pasillo que está dentro de la oficina administrativa, en el área de soldadura que está dentro del proceso de producción, ¿cierto? O en el pasillo de transporte, en la oficina de recursos humanos que está dentro del proceso administrativo. Actividad es la labor o conjunto de esas acciones que se desarrollan en ese lugar, ¿cierto? Ejemplo, soldar una estructura está en el área de soldadura. El área de soldadura está en el proceso de producción, ¿cierto? La tarea, ¿qué es la tarea? La tarea es la acción concreta que realiza el colaborador. Ejemplo, yo en la actividad de soldadura o soldar una estructura, mi tarea es cortar láminas. Entonces, corto láminas dentro de esa actividad, esa tarea está dentro de la actividad de soldar estructuras, esa actividad está dentro de la zona lugar del área de soldadura y esta zona lugar de área de soldadura está dentro del proceso de producción. Entonces todo esto es un diagrama, proceso, tiene varios zonas lugar de trabajo, zona lugar de trabajo tiene varias actividades correspondientes a esa zona y una actividad está compuesta por varias tareas. ¿Listo? ¿Claro eso está ahí? Sí, profe, yo ahí tengo una pregunta. ¿Esta matriz también aplicaría para, por ejemplo, los teletrabajos o trabajos remotos? Oh, es que hay peligros en todas partes. ¿Y qué teletrabajo o trabajos remotos qué peligro podría ocurrir? ¿Qué peligros puedes identificar? Por lo menos en mi Por caso. ejemplo, que esté cerca de un enchufe que esté dañado. Exacto. eh, La parte el ergonómica, puesto. exacto, toda la parte de mobiliario. Mi puesto, mi zona, mi espacio, la distancia del computador, todo lo biomecánico, lo ergonómico, ¿cierto? Son peligros que están ahí. Las malas posturas, ¿cierto? Lesiones musculoesqueléticas están dentro de los biomecánicos ergonómicos. Es que el peligro está en todas partes. Como hay un dicho que dice que el peligro lo tenemos detrás de las orejas, está en todas partes. Todo es peligroso en nuestro entorno. Todo es peligroso. Ya el riesgo es esa probabilidad de que te ocurra algo y la consecuencia, ¿listo? El peligro y todos los trabajos, todo lo que es actividad, tanto en el entorno laboral como en nuestro entorno cotidianos, hay peligros constantemente, ¿listo? Entonces, el teletrabajo también tiene peligros, ¿listo? Sí tiene unas categorías, pero sí tiene peligros. Entonces, Listo, listo. perfecto. Y esa matriz la puedes desarrollar para esos ambientes. Es que la matriz se puede desarrollar en todos los contextos, como lo mencioné anteriormente. En todos los contextos. Entonces, tiene un proceso, tiene una zona lugar, digamos, no sé, tu cuarto, tu habitación de trabajo, qué actividad, no sé, ma- eh, no sé, contabilidad, qué tarea, documentar o archivar información con respecto. Entonces, se va desglosando de forma que te detalle específicamente qué actividad, qué tarea vas a desarrollar. ¿Listo? Por lo menos en este caso de la área de soldadura, es una zona, un proceso de producción. Proceso de producción.
Área, zona, lugar, soldadura. ¿Qué actividad? Soldar estructuras. ¿Qué tarea? Ya es algo mucho más específico. Ejemplo, cortar láminas. Entonces, esto es lo que quiero, aquí quiero llegar a algo. Que en esta matriz que vemos acá, yo puedo tener en el mismo proceso, zona, lugar y actividad, varias tareas. ¿Listo? Entonces, cuando yo diligencio mi matriz, yo puedo colocar unas 10, zona, lugar y proceso, zona y actividad igualitas. Y lo que cambia es la tarea. Porque en una actividad puede ocurrir varias tareas. ¿Listo? Entonces, aquí lo que vamos a hacer es identificar el peligro en la tarea que vamos a desarrollar como tal. ¿Listo? Entonces pueden ocurrir en esa tarea, en varias tareas, en varias actividades, varias tareas y varios peligros que podemos identificar. Entonces, y esto lo podemos, esa matriz la podemos desarrollar en cualquier contexto laboral. ¿Listo? Sea en teletrabajo, sea presencial, sea, no sé, en entornos extremos, en entornos administrativos que son categorías mucho más bajas. ¿Listo? Entonces la idea es desglosarlo de la forma más detallada posible para poder identificar bien los peligros y que no se nos pase ninguno. ¿Listo? Porque a veces tienden a pasarse. O a veces decimos, no, pero esto no creo que pase. No, hay que plantear y establecer todos en la matriz. Por eso normalmente esas matrices son un reguero de hojas, son impresionantes. Pero lo importante es que cada responsable de su área la tenga, de su actividad y su zona de lugar. Ellos la pueden identificar, bueno, esta es mi zona de trabajo, este es mi zona de lugar, esta es mi actividad, esta es mi tarea, las tenga presente. Por lo menos que cada colaborador o trabajador tenga identificado sus tareas y su matriz con respecto a las tareas que desarrolla. ¿Listo? Rutinario o no rutinario, pues se marca si la tarea se hace de forma habitual, ¿cierto? Si se hace todos los días o constantemente, entonces sí, o solo de manera ocasional. No, ¿listo? Entonces, lo ideal es desglosar lo que más se pueda hasta identificar las tareas que podemos realizar por actividad, por zona y por proceso. ¿Listo? Muy bien. Aquí ya entramos a lo que es el peligro como tal. Entonces entramos acá a los peligros, que es la descripción, clasificación y efectos posibles. ¿Listo? En esta columna. Y aquí, pues tenemos esos tipos de peligro, pues los podemos encontrar completos en la guía técnica colombiana, la GTC 45, ¿cierto? Y esta guía es la siguiente. Aquí nos muestra, bueno, aquí la guía la podemos encontrar en el panel completo. Pero aquí podemos encontrar la tabla donde hay una clasificación y su descripción. Entonces, están clasificados en qué? En biológicos, en físicos, en químicos, en psicosocial, biomecánicos, condiciones de seguridad y fenómenos naturales. ¿Dónde encontramos esa tabla? La guía técnica también la encontramos completa. Si vamos al Padlet, aquí está. La guía técnica, la GTC 45, la guía técnica colombiana, donde nos muestra o nos explica paso a paso cómo construir la matriz de identificación de peligros y valoración de riesgos, ¿cierto? Entonces aquí están hasta las tablas que las voy a mostrar ahorita, la vamos a encontrar aquí, esas tablas de eficiencia, de exposición, de probabilidad, y esas tablas se ven enredadas, pero no, son muy sencillas de entender. Y al final tenemos esta acá, tenemos el ejemplo, la tabla de la clasificación de los peligros y su respectiva descripción, y al final hay un ejemplo como tal de cómo plantearse esa matriz. ¿Listo? Ahí la podemos encontrar en el PAL, muy sencillo. Bueno, entonces, tenemos esta imagen, que es la misma que encontramos, su clasificación, miren, le podemos encontrar acá y su descripción. ¿Listo? Entonces, esta guía, la guía técnica colombiana, la GTC 45, se utiliza para poder identificar los peligros y valoración de los riesgos. Entonces, establece unas directrices para poder identificar, entonces se hace a partir de esos panoramas de factores de riesgo. Entonces,
Recordemos que esa es una guía, no es una norma de obligatorio cumplimiento. Es por ello que, no sé, algunas organizaciones podrán ajustar los lineamientos a sus necesidades tomando en cuenta según su naturaleza o su alcance de la actividad, ¿cierto? Entonces en ello encontramos los que son los riesgos biológicos que vemos acá, que son esas condiciones o elementos presentes en el entorno de trabajo que pueden aumentar esa probabilidad de exposición a algunos agentes biológicos como, no sé, bacterias, virus, hongos, eh, algunos otros organismos que pueden causar enfermedades o afectar la salud de los colaboradores. Eh, Estos factores incluyen actividades que involucran, no sé, contactos con materiales biológicos, algunos trabajos en entornos con presencia de microorganismos o patógenos, entre otros, ¿cierto? Están los riesgos físicos. Eh, de todos los riesgos laborales, los riesgos físicos pueden ser los menos obvios, porque, bueno, a pesar de su nombre, ¿cierto? Los físicos no siempre son algo que se puedan ver o tocar. Ejemplo, aquí lo vemos. Por lo menos riesgos físicos que afectan a colaboradores en condiciones climáticas o extremos entornos de trabajo nocivos, ¿cierto? Como el ruido o la vibración o la presión atmosférica, la radiación ionizante, las radiaciones ópticas, entonces como ultravioleta, infrarrojo, láser o temperaturas extremas, calor, frío, o la iluminación deficiente o iluminación por exceso. Entonces, son riesgos que no vemos o no hay contacto, ¿cierto? Entonces, son muy difíciles a veces de percibir. Están los riesgos químicos. Bueno, son factores que se originan por sustancias químicas presentes en el lugar de trabajo que pueden eh, ser tóxicas, algunas irritantes o perjudiciales para la salud. Entonces, las enfermedades relacionadas con esos factores son causadas como elementos como lo es el asbesto, el arsénico, el bromo, algunos hidrocarburos, gases, vapores, humos metálicos, no metálicos, polvos orgánicos, inorgánicos, entre otros, ¿cierto? Los riesgos psicosocial, bueno, aquí se refiere a esas condiciones o situaciones que pueden afectar la salud mental y además el bienestar emocional de los colaboradores. Entonces, incluyen aspectos como lo es el estrés laboral, la carga de trabajo excesiva, la falta de control sobre las tareas, la falta de apoyo social, la violencia o el acoso laboral, ¿cierto? Entonces, estos factores pueden contribuir a ese desarrollo de problemas psicológicos y además afectar negativamente la calidad de vida de cada uno de nosotros como empleados. ¿Están los riesgos ergonómicos o biomecánicos? Bueno, eso se refiere a esas condiciones en el entorno de trabajo que pueden afectar la interacción entre los colaboradores y su entorno laboral, o sea, especialmente en relación con la ergonomía, que es el estudio de esa adaptación del trabajo al colaborador y viceversa. La idea es que nos podamos adaptar a esos entornos de trabajo. Aquí incluye factores de aspectos como la disposición de los equipos mobiliarios, todo lo que tenga que ver con silla, reposapiés, reposabrazos, escritorio, equipos de cómputo, todo lo que tenga que ver con la postura laboral, la repetitividad de ciertos movimientos o la carga física, ¿cierto? Entonces, con el objetivo de prevenir lesiones musculoesqueléticas y además de mejorar la eficiencia y la comodidad en el trabajo. ¿Están los riesgos de condiciones de seguridad? Bueno, están relacionados o se derivan de la utilización de equipos defectuosos, operaciones en superficies inseguras o manipulación incorrecta de equipos de trabajo y maquinaria de trabajo en altura, y pueden causar algunas lesiones corporales como quemaduras, cortes o cualquier clase de contusión o enfermedades o hasta la muerte. Eh, ¿Qué características tiene? Pues riesgos de accidentes laborales como caídas, como atrapamientos, ¿cierto? O golpes, o cortes, o incendios, o explosiones se manejan en este tipo. Algunos, por ejemplo, caídas de alturas, golpes con maquinarias, atrapamientos, incendios por malas condiciones eléctricas, eh,
algunos mecánicos como equipos, herramientas, algunos locativos como áreas de almacenamiento, superficies de trabajo, orden de aseo, algunos tecnológicos como alguna explosión de fuga o derrames o incendio, algunos públicos que son como robos, atracos, accidentes de tránsito, no sé, asaltos. Entonces aquí se manejan esos tipos de condiciones de seguridad que se pueden categorizar: mecánicos, eléctricos, locativos, tecnológicos, accidentes de tránsito, públicos, trabajos en alturas, espacios confinados. Pues maneja o abarca gran parte de las condiciones de seguridad. Fenómenos naturales, pues bueno, este tipo de riesgos están vinculados a, como su mismo enunciado lo dice, como el mismo título, fenómenos naturales, como el calentamiento global y sus efectos. Pues ellos son cada vez más impredecibles y extremos, como lo hemos visto, ¿cierto? Ejemplo de ello sería, no sé, fenómenos atmosféricos como trabajar a temperaturas extremas, tanto calor como frío, o lluvias torrenciales, o en vendavales o nevadas, ¿cierto? O puede ser otros niveles como peligrosos de radiación o contaminación atmosférica o inundaciones. Entonces, los efectos de los riesgos ambientales en los colaboradores se pueden traducir, no sé, se pueden presentar algunos calambres, se puede presentar deshidratación, se puede presentar insolación o hasta quemadura por esas exposiciones solares. Entonces, ¿qué vamos a plantear? Vamos a plantear una descripción, pues aquí se explica brevemente el peligro, ¿cierto? La idea es explicarlo brevemente. Digamos, un ejemplo sería superficie mojada o polvo en el aire o trabajo en altura, ¿cierto? ¿Y cuál es su clasificación? Entonces ya sé cuál es mi clasificación, la ubico en la tabla y digo, bueno, es físico, es químico, es biológico, es ergonómico, es psicosocial, es mecánico o educativo, eléctrico, público. Están dentro de las condiciones de seguridad, esto que vemos acá. O puedo colocar condición de seguridad mecánico, condición de seguridad locativo, condición de seguridad eléctrico. Y le doy una descripción porque es psicosocial. Entonces, o porque es ergonómico, porque la descripción, dolor en la espalda, dolor en la muñeca, por movimientos tal, o caída porque un cable expuesto. Entonces, la idea es describir exactamente cuál es el peligro, o cable expuesto, o cable pelado, o con un corte, y su clasificación. Entonces, esto consiste en diligenciar esas casillas o esas columnas con respecto a la tabla que nosotros acabamos de ver de la guía técnica colombiana. Entonces, la descripción, su clasificación y el efecto posible, como su palabra lo dice, es, se indica qué daño podría generar. Ejemplo, si estoy trabajando en un andamio, caída. Si estoy trabajando con algún producto químico, intoxicación por inhalación. Si estoy trabajando, no sé, sentado en mi equipo de cómputo por 8 horas sin una silla, sin una estructura, un mobiliario adecuado, algunas lesiones musculares. Si estoy trabajando bajo presión de mi trabajo o no sé manejar mis tiempos, entonces, ¿qué efecto posible? Cuando hablamos de psicosocial, pues algún estrés por estos, eh, por estas peligros presentes. Entonces, o si estoy manejando alguna herramienta cortopunzante, entonces el efecto posible es cortadura en mi mano, entonces, o caída y golpe en mis piernas, o fractura en el brazo. Entonces, esos son los efectos que se deben determinar posibles con respecto al el peligro identificado. ¿Listo? ¿Claro hasta ahí? Sí, sí, señor. Listo, vale, perfecto. Después,
¿qué viene? En la tabla vienen unos controles existentes, ¿cierto? ¿Cuáles son los controles existentes? ¿Y qué quiere decir los controles existentes? ¿Qué me quiere decir cuando digo controles existentes? Bueno, el control existente hace referencia a todas las medidas, a todas las herramientas, a todas las prácticas y procedimientos que la empresa ya tiene implementados para prevenir, para reducir o controlar los riesgos en el lugar de trabajo. O sea, que ya tienen implementados. No es que vamos a implementar o que no lo tienen. Entonces, los controles existentes son los que ya tienen implementados. Entonces, no se trata de lo que debería ser en el futuro, sino lo que actualmente ya está en práctica. Entonces, estas medidas se clasifican en tres niveles. Hablamos de fuentes, hablamos de medio y hablamos de individuo, que es la persona como tal. Controles en la fuente. La fuente son los más efectivos, o sea, porque actúan directamente sobre el origen del peligro. O sea, si eliminamos la causa, pues eliminamos el peligro, el riesgo. Entonces, ejemplo, digamos, sustituir un solvente tóxico por otro biodegradable y menos dañino. O cambiar una máquina ruidosa por una más silenciosa. O utilizar no sé, unos equipos automáticos en lugar de manipulación manual de sustancias químicas. Entonces, en eso consiste, es si elimina el problema de raíz, no tengo que preocuparme después por protegerme de sus efectos. Entonces, esto es lo que primero hay que revisar. ¿Listo? Control en el medio, controles en el medio o en el proceso. Entonces, cuando no es posible eliminar el peligro desde la fuente, ¿cierto? Se colocan barreras o medidas en el entorno para evitar que el riesgo llegue a la persona. Ejemplos. Digamos, instalar extractores de aire o ventilación en un taller de soldadura, ¿cierto? O colocar protectores en correa o engranajes o en sierras de cortes para que no me lastime. O implementar señalización de advertencia en áreas peligrosas o delimitar zonas con demarcación en el piso. Entonces, si yo no puedo limitar esa fuente, debo poner algunos controles en el medio del proceso para que ese peligro que está ahí en la fuente no afecte a la persona como tal o al individuo. ¿Listo? Entonces se colocan esos controles, estas barreras. Entonces, si no puedo quitar el peligro, al menos pongo unos obstáculos o medidas alrededor para que no me afecte a mí como colaborador. Y el individuo son las medidas dirigidas al colaborador, o sea, son las medidas que protegen directamente al colaborador. O sea, cuando no es posible ni eliminar o aislar totalmente el peligro, pues se enfoca en el uso correcto de equipos de protección personal y también importante, no solamente de los equipos, en la formación del personal. Aquí hablamos de capacitación, de sensibilización, de que sean conscientes del comportamiento que ellos deben tener con respecto a la actividad que están desarrollando. Ejemplo, no sé, usar guantes anticorte, cascos de seguridad, gafas de protección, tapabocas. Se hacen también entrenamientos en manejo seguro de sustancias químicas o en la actividad que estén desarrollando, las pausas activas, capacitación en ergonomía para prevenir esas lesiones musculoesqueléticas o musculares. Entonces, mira que eso es importante. O sea, si no puedo eliminar el riesgo y el entorno todavía lo tiene, pues me protejo directamente con conocimiento, ¿cierto? A través de capacitaciones, a través de habilidades y con los equipos adecuados. Entonces,
Es importante recordar que la jerarquía de control dice que siempre es mejor eliminar el peligro desde la fuente. Luego, controlar el medio y como última opción es usar los equipos de protección personal. Pero yo no sé si ustedes se han dado cuenta de que cuando uno ingresa a trabajar en una empresa, lo primero que hacen es que tenga su casco, sus guantes, sus gafas y protégese. Protéjase lo que más pueda, ¿cierto? Entonces, primero hay que revisar eso. Primero es la fuente, medio, individuo. Entonces, ¿qué controles existentes se encuentran en la organización? Entonces, identificarlos. Si hay controles en la fuente con respecto al peligro identificado, si hay controles en el medio con respecto al peligro, si hay controles en el individuo con respecto al peligro. Los que hay existentes, no los que vamos a implementar, lo que se encuentran. Si no hay ninguno, se coloca no hay, no hay, no hay, o no, no, o no, o no aplica, no aplica, no aplica. Y listo. No hay que inventarlo. Y es que esto lo identifiquemos o lo que está existente en la organización. Y aquí empezamos con la evaluación del riesgo como tal. Tenemos nivel de eficiencia. Y el nivel de eficiencia, ¿cómo lo vamos allá? Entonces, la evaluación de riesgo es un paso clave, ¿cierto? Es un paso clave para, dentro de la matriz de peligro, identificación y valoración de los riesgos, porque nos permite medir y valorar qué tan peligroso es realmente un riesgo en el trabajo. No basta con identificar que hay un peligro, ¿cierto? Entonces es necesario cuantificarlo y clasificarlo para tomar algunas decisiones. Aquí hablamos de nivel de eficiencia y se refiere a qué tan grave es la falta o debilidad de controles existentes. Mire que estamos hablando de los controles. ¿Qué tan grave es esa falta o esa debilidad de los controles existentes de los que hablamos anteriormente? Entonces, si no hay ningún control, el nivel de eficiencia es muy alto. Si hay controles, pero son insuficientes, el nivel es medio. Y si los controles son adecuados y bien aplicados, el nivel es bajo y tolerante. Entonces hay una serie, hay una categorización. Bajo 1, medio 2, alto 6 y muy alto 10. ¿Qué me dice el bajo? No se ha detectado anomalía destacable alguna o la eficacia del conjunto de medidas preventivas existentes es alta, o sea que las medidas que existen son muy buenas, o ambos. Entonces el riesgo está controlado. Entonces el nivel de eficiencia es muy bajo porque tenemos buenos controles existentes, ¿cierto? Entonces, un ejemplo, en un taller de soldadura, pues sin guantes, ni careta, ni ventilación. ¿Cuál sería el nivel de eficiencia? Alto. Muy alto, ¿cierto? Si no tengo ni guantes en un taller de soldadura, no tengo ni careta y no hay ventilación, es porque no hay controles existentes. Y nivel de eficiencia, como la palabra lo dice, ¿cierto? Es alto. Entonces, se han detectado peligros que terminan como muy posible generación de incidentes. Si yo no tengo guantes, me puedo quemar. Si no tengo una careta adecuada, si no hay una ventilación, me puedo intoxicar por los humos que emana la soldadura. Entonces, el nivel de eficiencia es alto. Entonces, yo categorizo, para mí, es un 10. ¿Listo? O alto, dependiendo. O digamos que tengo guantes, pero sin caretas. ¿Cuál sería el nivel de eficiencia? Estoy aquí ya Alto. revisando. Puede ser alto, puede ser medio, ¿cierto? Entonces voy jugando, Sí. voy revisando. Tiene algunos controles, digamos, se ha detectado peligros que pueden dar lugar a consecuencias poco significativas o de menor importancia, o la eficacia del conjunto de medidas preventivas existentes es moderada o ambos. Entonces tengo algunos controles y otros no. Entonces yo voy y reviso, no, pero es que esto puede ser mucho más grave y la consecuencia. O, pero tengo esta medida de control. Entonces,
es alto, es medio, entonces digamos puede ser medio o alto, ¿listo? Entonces ahí voy jugando con este nivel de eficiencia. Normalmente estas se diligencian con el responsable de la actividad, o sea, con el colaborador, con el trabajador, con la ayuda del responsable de la implementación del sistema de gestión de seguridad en el trabajo. La idea es que sea un grupito en el cual determine cómo son los niveles y cada uno de su valoración y se llegue a un acuerdo. ¿Listo? Entonces, digamos, puede ser alto, medio, dependiendo a eso. Y así vamos determinando el nivel de eficiencia con los controles existentes. Y aquí lo vamos categorizando en la tabla. Entonces, digamos, 10, 6, 2 y 1. Entonces, el nivel de eficiencia puede ser 10, 6, 2 y 1. Por otro lado, vamos con el nivel de exposición. ¿Y a qué se refiere el nivel de exposición? Como su palabra lo dice, se refiere a la frecuencia con la que un colaborador está en contacto con un peligro durante su jornada laboral. Entonces, si la exposición es siempre o permanente, pues el riesgo acompaña al trabajador o colaborador casi todo el tiempo. Si es frecuente, pues ocurre varias veces al día o la semana, ¿cierto? Cuando es ocasional, pues bueno, se presenta de manera esporádica, solo en ciertas tareas. Eh, y si es rara vez, pues el contacto con el riesgo es muy limitado. Entonces, comprender ese nivel es clave para valorar la probabilidad de ocurrencia y tomar esa medida de control adecuada. Entonces, lo vemos acá. Tenemos también otra categorización: esporádica, ocasional, frecuente y continua. Continua, la situación de exposición se presenta sin interrupción o varias veces con tiempo prolongado durante la jornada laboral. Un ejemplo, digamos que un soldador que trabaja 8 horas soldando al día, ¿cierto? Es una exposición. ¿Qué nivel de exposición es? Continua. Continua, exacto, ¿cierto? Y si un colaborador o un trabajador de oficina, digamos de oficina, que a veces revisa el área de soldadura, basta ya a revisar el área de soldadura, ¿cuál sería su nivel de exposición? Esporádica. Esporádica o puede ser ocasional, ¿cierto? Digamos que la situación de exposición se presenta de manera eventual. O la situación de exposición se presenta alguna vez durante la jornada laboral por un periodo de tiempo corto. Entonces, eso se revisa y se implementa si es ocasional o si es esporádica. Entonces, es importante tener en cuenta estos factores. Ya que llegamos a obtener un nivel de probabilidad, el cual el cual nos indica qué tan posible es que ocurra un accidente o enfermedad debido a un peligro existente, ¿cierto? Entonces, para calcularlo, se combinan estos dos aspectos. El nivel de eficiencia que acabamos de ver, que muestra qué tan eficaz o ausentes son los controles, y el nivel de exposición es que refleja con qué frecuencia el colaborador está en contacto con el riesgo. Entonces, si la probabilidad es alta, el accidente puede pasar en cualquier momento. Y si es media, solo ocurrirá si pues, junta varios factores. O si es baja, pues es poco probable, pero no imposible de que suceda. O sea, siempre hay una probabilidad. Pero hay que tener en cuenta el nivel de eficiencia y el nivel de exposición. Y tiene lógica, ¿cierto? Claro que tiene lógica. Porque si no hay controles y los controles existentes son bajos y mi exposición es muy alta, pues la probabilidad de que ocurra un accidente es alta. Pero si tengo buenos controles existentes y voy a por lo menos el ejemplo de los colaboradores de la oficina que va a esa zona de soldadura esporádicamente, ocasional, y con buenos controles, pues la probabilidad de que ocurra algo es muy baja. Entonces, es muy lógico y tiene muy buena lógica. Entonces, si un colaborador manipula químicos tóxicos, digamos, todo el día, sin guantes, la probabilidad de intoxicación es muy alta, ¿cierto? Entonces, mire que está en una combinación perfecta. Ahorita vamos a ver un ejemplo para que lo vean en la tabla. Entonces, multiplico los números que me encontré, digamos que me dio lo que
lo que colocamos. Ocasional, ¿cierto? Ocasional, digamos que fue 2, el nivel de exposición. La persona iba de vez en cuando al taller de soldadura y tenían controles existentes, ¿cierto? Se han detectado peligros, digamos, no se han detectado anomalías destacables, o sea, tenían buenos controles de eficiencia, ¿cierto? Entonces, ¿cuál sería? Bajo. ¿Es listo? Nivel de Baja, eficiencia. Bajo. baja, Entonces, sí. tengo uno y tengo 2 por acá. ¿Listo? Entonces, mi nivel de probabilidad, ¿cuál es? Baja. 4 y 2. Perfecto, me da baja. Entonces, situación mejorable con exposición ocasional o esporádicas o situación sin anomalía destacable con cualquier nivel de exposición. No es esperable que se materialice el riesgo, o sea que no hay un accidente, aunque puede ser concebible. O sea, esto no quiere decir que no ocurra, pero la probabilidad es muy baja. ¿Sí ves? Entonces, nivel de probabilidad baja. ¿Listo? Ahí ya tenemos un resultado en nuestra tabla, que es nivel de probabilidad baja. Interpretación del nivel de probabilidad y nivel de consecuencia. Bueno, la interpretación es la que nosotros vemos acá. Y es la que nos dice acá que es muy alto, alto, medio y bajo. Y esta tabla es una tabla que está en Excel, que está en el Padlet y ya está configurada para darme los datos. Ahorita la vamos a ver. ¿Listo? Nivel de consecuencia. Aquí la misma palabra no lo dice. Indica la gravedad del daño que podría sufrir el colaborador si ocurre el accidente. Entonces, muestra qué tan grave sería el daño si el riesgo llegara a materializarse. O sea, si llegara a ocurrir. Entonces, este análisis no se centra en la probabilidad de que ocurra, sino en el impacto que tendrá sobre la salud del colaborador, ¿cierto? Una consecuencia puede ser leve, puede ser grave, o muy grave o mortal o catastrófico. Entonces, leve como un corte o malestar pasajero, grave cuando ocasiona una fractura, algunas quemaduras o una incapacidad temporal, mortal, pues implica la muerte o una incapacidad permanente. Entonces, comprender el nivel de consecuencia pues, nos permite dimensionar la importancia del peligro y tomar decisiones acertadas sobre la urgencia y tipos de medidas de control necesarias. Entonces, por lo menos quemarse con agua caliente es una consecuencia, ¿cierto? O caer desde un andamio de una altura de 4 metros, pues puede ser una consecuencia grave o hasta mortal. O inhalar gases tóxicos concentrados, pues puede ser muy mortal y no sé si han escuchado casos últimamente que han entrado a rescatar a otros compañeros en unos espacios confinados y no se dan cuenta que hay unos gases tóxicos y se duermen, se marean y quedan allá y han muerto. Entonces, eso es grave y hay que tenerlo en cuenta y todo esto hay que tenerlo en esta matriz, poderlo identificar y que ellos, cada uno de los colaboradores pueden identificar en esas zonas de trabajo donde ellos constantemente trabajan estos niveles de consecuencias. Entonces, aquí determinamos qué tan grave puede ser el nivel de consecuencia. Y digamos, en el caso que estamos hablando anteriormente, digamos 10 lesiones que no requieren hospitalización, ¿cierto? Entonces, digo, listo, leve, no requiere hospitalización, podemos tomarlo como leve. Ya vamos a plantear el nivel de riesgo, que es con respecto al nivel de consecuencia y al nivel de probabilidad. Entonces, ese nivel de consecuencia lo establecemos. ¿Cuáles son las consecuencias que puede establecer el peligro que identificamos? Identificamos el nivel de probabilidad, el nivel de consecuencia, si es leve, grave, muy grave o crítico. Y el nivel de riesgo es la multiplicación entre el nivel de consecuencia y el nivel de probabilidad. ¿Listo? Esta tabla, que les voy a mostrar ahorita más adelante, la vamos a ver y es muy chévere para que la tengan ahí y la puedan utilizar cuando quieran. Entonces, el nivel de riesgo representa la magnitud del peligro al combinar la probabilidad de que ocurra un accidente y la gravedad de sus consecuencias.
esto sirve como una alerta para decidir qué tan urgente es intervenir. Entonces, si el riesgo es bajo, entonces bastan algunos controles rutinarios, ¿cierto? Si es medio, pues se necesitan algunas medidas adicionales cuando es alto, pues se requieren acciones correctivas inmediatas, pero si es crítico, pues la tarea debe detenerse, la que están realizando, debe detenerse hasta que se implementen controles efectivos. No sé si usted recuerda un caso, yo creo que ocurrió en Barranquilla, me parece, no sé, creo que fue hace poquito, donde unos trabajadores entraron a inspeccionar unas tuberías y había una concentración de gases en donde el cual uno de los varios operarios adentro se marearon, se desmayaron y otros fueron a ingresar a rescatarlos y les ocurrió lo mismo y todos murieron en esa actividad. Y es porque no pudieron identificar qué tan qué tan eh, alto o crítico era el nivel de riesgo en el cual ellos estaban trabajando. Entonces, no tenían identificado claramente o no tenían los elementos adecuados, no pudieron tener claridad sobre ese nivel de riesgo en el cual ellos estaban interviniendo. Entonces, la probabilidad y la consecuencia son papeles fundamentales en los que hay que tener claridad y cada uno de los operarios o colaboradores deben tener conocimiento sobre las actividades que ellos están trabajando específicamente, cuáles son los riesgos que se presentan. Entonces, si la probabilidad es alta y la consecuencia es mortal, o sea, si a mí me dio una probabilidad de 40, entre 24 y 40, y mi consecuencia es de 100, pues yo tengo un nivel de riesgo alto, que es un nivel de riesgo 1. Es una situación crítica, suspender la actividad hasta que el riesgo esté bajo control. O sea, si yo tenía claridad sobre ese nivel de riesgo, en ese caso, por lo menos de los trabajadores que quedaron atrapados en ese espacio confinado, si yo tenía claridad, yo no podía ingresar sin tener un control, sin tener controlado, sin tener las herramientas adecuadas. No podía arriesgarme a eso porque por lo que sucedió ocasionó varias muertes. Entonces, debo tener claridad sobre estas tablas que estamos viendo aquí, sobre el manejo, el conocimiento de la matriz de identificación de peligro y valoración de los riesgos. Pero si mi nivel de probabilidad es bajo y mi riesgo y mi consideración de consecuencia es bajo, pues yo tengo un nivel de riesgo 4, que es mantener medidas de control existentes, pero debería considerar soluciones o mejoras y se deben hacer algunas comprobaciones periódicas. Entonces, puedo entrar con alguna máscara, puedo utilizar esto, puedo colocar un ventilador, un extractor, algo, pero, pero hay que tener claridad sobre el nivel de riesgo en el cual nosotros estamos, sobre las actividades que estamos desarrollando. Entonces, cuando es bajo se puede manejar con controles rutinarios, ¿cierto? Cuando es medio se requiere una atención y controles adicionales. Cuando es alto se debe aplicar medidas correctivas inmediatas, pero cuando es crítico el trabajo no se debe realizar hasta implementar controles. ¿Listo? Y así es como hallamos nuestro nivel de riesgo, que es la multiplicación entre nivel de probabilidad y nivel de consecuencia. Y aquí nos da unos grados de aceptabilidad o no, y son que nos indica, pues se refiere a determinar si un peligro identificado puede continuar existiendo con controles actuales o si requiere alguna intervención inmediata. Entonces, un riesgo se considera aceptable cuando las medidas de seguridad implementadas reducen su impacto, lo mantiene dentro de algunos límites seguros. En cambio, es no aceptable cuando amenaza la vida, ¿cierto? O la salud de los colaboradores o incumple la normativa, obligando a la empresa a actuar sin demora. Entonces, esta evaluación lo que nos ayuda es a priorizar esas acciones y garantiza que ninguna actividad ponga en peligro la integridad del personal ni la continuidad del trabajo. Ejemplo, digamos un ruido de baja intensidad controlado con tapones auditivos, es aceptable. O en el caso, digamos que voy a trabajar en alturas, entonces no tengo arnés para trabajar en alturas, pues es inaceptable trabajar si no tengo el arnés correspondiente.
Igual pasó con los trabajadores, si yo no tengo los equipos o las caretas de respiración o los controles o las herramientas adecuadas para la extracción del personal, para aparatos electrónicos para la toma de mediciones de gases. Entonces, no es aceptable trabajar en esas condiciones, sino debo parar toda actividad hasta que se tomen las medidas o controles. Entonces, aquí ya me va a dar unos datos, que son los datos que vamos a encontrar acá, valoración del riesgo, si es aceptable o no aceptable, y esta automáticamente también la tabla me lo va a direccionar, ahorita la vamos a mostrar. Los criterios para establecer controles, bueno, esos criterios para establecer los controles, aquí ya, en resumen, esos criterios pues, nos ayudan a reducir qué riesgos deben ser controlados primero y cómo hacerlos, ¿cierto? No todos los riesgos son iguales, algunos afectan a más colaboradores, otros pueden causar la muerte, algunos son obligatorios por ley, ¿cierto? Y otros están ligados a tareas críticas. Entonces, evaluarlos correctamente es una clave fundamental para la gestión preventiva en seguridad, en sistemas de gestión de seguridad en el trabajo. Importante tener número de expuestos. Bueno, este criterio determina cuántos colaboradores están en riesgo frente al peligro identificado. O sea, no es lo mismo que un solo colaborador esté expuesto a una máquina peligrosa, ¿cierto? Que 20 personas en un turno completo. Entonces, cuanto más colaboradores estén involucrados, mayor será la necesidad de establecer controles fuertes y eficaces, ya que la probabilidad de un accidente va a aumentar. La peor consecuencia también hace referencia al daño más grave que podría ocurrir si el peligro se materializa. Por ejemplo, no sé, un corte superficial puede ser controlado por primeros auxilios, pero un incendio, una fractura o la muerte son consecuencias críticas que exigen algunas medidas inmediatas. Entonces, este criterio permite también priorizar riesgos porque no todos generan el mismo nivel de gravedad. Y la asistencia a requisitos legales, bueno, aquí se evalúa si existe una ley, una resolución, un decreto, una norma que obligue a la empresa a gestionar ese riesgo. Entonces, por ejemplo, hablamos de manejo de químicos, entonces está regulado, digamos, normalmente por algunas normas específicas que obligan a contar con algunas fichas de seguridad, alguna ventilación adecuada o algunos planes de contingencia. Entonces, cuando hay una obligación legal, el control de riesgo deja de ser opcional y se convierte en algo mandatorio, algo obligatorio, ¿cierto? ¿Por qué? Porque pueden más adelante presentarse algunas sanciones por incumplimiento de alguna normativa legal. Entonces, es bueno también, es importante poder identificar esos tres aspectos importantes, los criterios para establecer controles. Por último, tenemos las medidas de intervención. Bueno, eso lo hemos mencionado. No sé si recuerdan, cuando se identifica un peligro y se valora el riesgo, no basta con reconocerlo, ¿no? Es necesario intervenirlo. Eso significa aplicar soluciones que reduzcan o eliminen el riesgo, ¿cierto? En el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo se utiliza lo que es la jerarquía de control, la cual ordena esas medidas eh, desde la más efectiva hasta las menos efectivas. Y entre ellas está la eliminación, que es la mejor opción. Consiste en quitar por completo el peligro de raíz de manera que ya no exista la posibilidad de que cause daño, ¿cierto? Eh, Siendo ejemplo, si en un laboratorio se usa un químico altamente cancerígeno, pues la idea es que se elimina su uso y se rediseña el proceso para no depender de él. ¿Qué ventajas? Pues es la medida más segura y definitiva. Desventajas es que no siempre es posible, porque a veces la actividad depende directamente de ciertos materiales o procesos y no se puede eliminar. Entonces es muy complicado. En la sustitución, pues hablamos de la segunda mejor opción, ¿cierto? Cuando no es posible eliminar el peligro, pues se busca cambiarlo por otro menos riesgoso. Ejemplo, sustituir un solvente químico tóxico por un ecológico y biodegradable, o usar una máquina más segura con sistema automático en vez de una manual y peligrosa. Desventajas: reduce el riesgo de manera significativa,
Desventajas: puede requerir una inversión inicial o unos cambios en los procesos. Entonces, también a veces suele ser complicado. Controles de ingeniería: modificar el entorno y proceso. Bueno, aquí se aplican barreras físicas, dispositivos o mejoras en el ambiente de trabajo para separar al colaborador del peligro. Recuerda que lo mencionamos. Ejemplo: instalar ventilación localizada en un taller de pintura. Puede ser colocar protectores en una máquina cortadora, implementar algunas cabinas aisladas para ruidos externos. Entonces, todo lo que tenga que ver con esas barreras o controles entre el peligro y el individuo, ¿cierto? Ventajas: pues son muy efectivos porque actúan sobre la fuente del entorno. Desventajas: pues requieren mantenimiento, en ocasiones una inversión en infraestructura como tal. Controles administrativos: aquí hablan de mucho de cambiar la forma de trabajar. Se basa en procedimientos, en organización del trabajo, en cultura preventiva. Se habla mucho sobre establecer pausas activas, en rotación de turnos para evitar fatiga, en crear manuales de operaciones seguras, en implementar capacitaciones periódicas sobre riesgos específicos, en señalizar áreas peligrosas con algunos carteles visibles, no sé, ventajas: pues promueve hábitos seguros y mejora la cultura de seguridad. Desventajas: bueno, aquí depende mucho del comportamiento humano, o sea, el comportamiento, la actitud de nosotros. Entonces, si las personas no siguen las reglas, el riesgo persiste, ¿cierto? Y están los equipos de protección personal. Bueno, son elementos que el colaborador o trabajador usa en su cuerpo para proteger cuando los demás medidas no se eliminan, como son casco para proteger a los golpes en zonas de trabajo, gafas para evitar algunas lesiones, guantes, tapabocas, respiradores. Ventajas: pues proporciona protección inmediata y personal. Desventajas: no elimina el peligro, para nada, ahí va a estar. Solo protege parcialmente al colaborador, ¿cierto? Además, lo protege, pero además del uso correcto, o sea, la calidad del equipo y la disciplina del empleado. Si yo utilizo buenos elementos, bien, pero también tener en cuenta de que yo me los utilice, de que no los deje por ahí tirados ni no los utilice. Entonces, esto abarca mucho en la actitud, en el comportamiento del colaborador. Entonces, recordemos que la regla de oro es aplicar primero la eliminación y sustitución, luego reforzar con controles de ingeniería administrativos, y el elemento de protección personal debe usarse siempre, pero nunca debe ser la única medida, sino la última barrera a utilizar. ¿Listo? Bueno, ¿qué vamos a desarrollar nosotros? Vamos a desarrollar la matriz de peligros, identificar los peligros presentes en el caso de estudio, valorar los riesgos de acuerdo con la metodología GTC 45, proponer las medidas de intervención y controles necesarios, organizar los resultados en la plantilla suministrada. Y la evidencia 2 es un cuestionario, responder las 10 preguntas establecidas en el cuestionario. ¿Cómo vamos a presentar esta evidencia número 3, esta matriz? Aquí tenemos la matriz. Es una matriz muy chévere. Tenemos aquí, yo les dejo un ejemplo. Perdón. Perdón. Estoy saliendo de una gripa que me dio fuerte. A veces me va la voz. Este es un ejemplo que yo les planteé acá. Un ejemplo que pueden apoyarse de él. Entonces, un proceso, digamos, un proceso operativo. Aquí toma en cuenta, digamos, laboratorios, ¿cierto? Actividad, práctica de laboratorio, puede ser otra actividad, tareas, toma de muestras con agujas, ¿cierto? ¿Es rutinaria? Sí, sí es una actividad rutinaria. Peligros, clasificación, vamos a la tabla GTC 45, biológico.
La descripción: manejo materiales cortopunzantes que tienen contacto con productos químicos y se dispone envío de contenedor con agujas, ¿cierto? Que fueron utilizadas. Efectos posibles: entonces, incidentes con materiales cortopunzantes, contacto con fluidos corporales, como sangre. Muy bien. Controles existentes en la fuente, o sea, en las jeringas o algo, no hay, en el medio ninguno. ¿El individuo tiene algún control? Protección, guantes, caretas, etcétera. Si tiene protección el individuo como tal. Pero no había control en la fuente, no había control en el medio. Tiempo de exposición, pues bueno, 6 horas. Nivel de eficiencia, bueno, aquí tenemos, aquí nos los puede mostrar de una vez, aquí esa tablita, o podemos ver, sí, o podemos ir al instructivo que tenemos aquí en la tabla. En la misma tabla tenemos instructivo. Aquí tenemos las tablas de peligro para que no vayan o se salgan de la misma. Y el instructivo nos muestra los niveles de eficiencia, nivel de exposición, nivel de probabilidad, nivel de consecuencia, nivel de riesgo de intervención y aceptabilidad. O sea, esta matriz que yo le estoy dando acá está muy completa, con el paso a paso, su definición, para que la puedan desarrollar. Entonces yo doy 2. Esta no se puede modificar porque está bloqueado, ya está configurado, o sea, no tiene ningún problema. Entonces si yo le doy 2 o 2, no pasa nada. Le doy el valor acá y él automáticamente me da estos valores de acá. De una vez me bota el resultado. O sea, está muy bien configuradita. Y el nivel de consecuencia, si yo lo doy, lo determino, entonces, ¿qué nivel de consecuencia es respecto a ese? Entonces yo digo, no, pero eso es lesión grave y puede ser irreparable, capacidad permanente, contacto con agujas que fueron utilizadas con otros pacientes. Entonces eso sí es reparable, para mí es muy grave. Entonces yo le doy, ¿qué? Le doy 60 y me da un nivel de riesgo de 240, el cual es no aceptable o aceptable con controles específicos. Esto también me lo da automáticamente. Entonces no hay necesidad de dar datos ahí. Mire cómo lo da acá, ¿sí ves? Ya eso está configurado y automáticamente yo le doy los resultados, el de eficiencia, exposición y el de consecuencia. Automáticamente la tabla me genera los demás datos adicionales. Entonces, esto me parece a mí grave, entonces lo di 60, la consecuencia es muy grave, entonces me da no aceptable o aceptable con controles específicos. Automáticamente me genera esa información. Números de expuestos en el laboratorio: 3. Esos son los criterios para establecer controles. Peor consecuencia: tratamiento con vacunas o aislamiento por presentar un tipo de patógeno contagioso. ¿Qué requisitos legales a cumplir? Aquí, bueno, un requisito fue la resolución 1164, por la cual se adopta el manual de procedimientos para la gestión integral de residuos hospitalarios y similares. Entonces, eso es obligatorio. Me digo que hay una resolución que debo cumplir. Entonces, la apunto. Medidas de intervención: eliminación, sustitución administrativa, ingeniería, elementos de protección. Eliminación: no hay ninguna que podamos hacer. Debemos utilizar siempre ese procedimiento para la toma de muestras de sangre. Sustitución: claro, yo puedo utilizar las jeringas convencionales por unas jeringas retráctiles que hay. Son más costosas, pero son muy buenas para prevenir esos tipos de incidentes. Puedo sustituirlas por estas jeringas retráctiles. Controles de ingeniería: bueno, el sistema de ventilación de producción negativa, el laboratorio, la corriente, buena ventilación. Puede haber, no sé, otros tipos de control de ingeniería. Si cambio, pues si veo y encuentro otro más. Pues, recuerden que los controles de ingeniería son las barreras entre el peligro del individuo. Si no lo hay, pues no pasa nada, colocamos una X. Los controles administrativos: bueno, importante aquí, las buenas prácticas con laboratorios. Importante siempre capacitar sobre las normas de laboratorios, los biocontenedores para la disposición de residuos cortopunzantes, cómo utilizar, cómo desechar ese tipo de jeringas. Elementos de protección personal e intervención: pues no lo pongo porque ya el individuo los tenía acá, en los controles existentes, tenían todos sus controles. Entonces no hay una medida de intervención para ello, porque ya los tiene. Y listo. Entonces identifico este peligro con todos sus niveles y nivel de riesgo y consecuencias y establezco un plan de acción.
¿Cuál es mi plan de acción? Revisar procedimientos, plan de emergencias en caso de presentarse esos eventos no deseados, determinar con la alta dirección las medidas de intervención como la situación de las jeringas retráctiles, y yo determino que es no aceptable y debe ser priorizado. Debo establecer esto como un riesgo prioritario, hablarlo directamente con la alta dirección para que se implementen esos sistemas de sustitución o estas medidas, tanto de ingeniería o administrativos, con los operarios o los colaboradores que manejan este tipo de tareas. Y así es como yo determino y doy cumplimiento a que se dé cumplimiento este matriz. Claro que hay unos planes, en este plan de acción se establecen unos recursos, se establecen unos procedimientos, se establecen unos responsables y unos tiempos estipulados para que esto se dé cumplimiento de la forma más rápida posible con estos planes de acciones. Y así darle un control, una medición, una eliminación, una prevención, una corrección de estos peligros existentes en nuestras actividades diarias con respecto a la matriz. Preguntas, dudas, inquietudes, mis estimadas aprendices. Y así vamos a desarrollar. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer apenas estas dos. Vamos a buscar, pueden ser la misma proceso, zona, actividad. Ustedes saben que una actividad puede tener varias tareas y me van a diligenciar solamente estas dos filas de acá. ¿Listo? Y me la van a presentar en el Padlet que se encuentra acá y van a cargar su archivo, lo van a cargar, lo van a juntar aquí abajo, le dan el más y juntan el documento y escriben sus datos personales y listo, y queda cargado completamente acá. La evaluación, si la pueden responder, le dan clic y empiezan a diligenciarla y automáticamente me llega a mí el resultado. ¿Listo? ¿Preguntas, dudas, inquietudes? No, instructor. Ah, bueno, más usted. Quedó todo claro. Esa grabación de igual manera va a quedar aquí cargada en el espacio de grabación en sesiones y conferencia. En el transcurso de hoy la voy a montar. Entonces, recuerden, me pueden escribir a través del WhatsApp y doy respuesta a cualquier inquietud que tenga. ¿Listo? Ok, instructor. Vale, entonces, que tengan feliz resto de día, por favor. No dejen pasar esto. Ya estamos a 2 semanas a terminar. Empecemos a resolver cada una de las evidencias acá. Si tienen conocidos que están aquí inscritos, escríbanle, presionenlo. Yo de todas maneras estoy escribiendo constantemente en el WhatsApp para que por favor no pierdan esta oportunidad. ¿Listo? Entonces dale y ahí estamos en contacto. Que tengan feliz resto de día. Bueno, profe, igual. Gracias.